es Leer en Neón. Este es un canal booktuber en el que encontrarás contenido desde lo más homérico hasta lo más moderno. Básicamente, si no quieres contenido clickbait o tienes alguna tarea que hacer o incluso si nada más tienes un fin de semana libre y quisieras leer algo, este es donde debes estar. Así que yo seré tu guía espiritual, así como yo lo escuincle, y entremos de lleno a nuestro programa del día de hoy, que es nuestro primer manga. ¡Monster! Recuerda buscarnos en nuestras redes. Estamos en Instagram, bueno, es mi Instagram personal, que es Alicia Mayamares, y en Twitter tengo también uno que es personal, que es Alicia Skiltar, pero realmente el que importa aquí más que nada es el Facebook, que es Alicia Mares Reading, por si quieren buscar lo que publico y así. Y también tengo un podcast en la estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, que se llama Concepto Radial, se llama El Tintero. Y está los lunes a las 5 y ya empezamos tercera temporada. No sé por qué digo empezamos si yo soy la única y nada más me hacen el favor así de que me graban y así. Pero de todos modos es hecho con amor. Vale, pues Monster es nuestro primer manga de Leer en Neón y básicamente tiene 422 páginas. Esta vez sí estoy muy segura porque yo las conté así solita como de... Así que estoy muy segura. Y es de el japonés Naoki Urasawa. Este es obviamente el primer volumen porque él empezó a publicarlos en la revista Big Comic Spirits Shogakukan en 1994 y terminó en el 2001 con 18 volúmenes compilados. Pero no contento con eso, también se hizo un anime, pero por supuesto, que terminó en el 2007 y tuvo 77 episodios. Entonces, por si les da con huevita, también pueden ver el anime, digo, no los voy a culpar. Pero de todos modos, este programa es para que yo los convenza de que lean esto y además esta edición está preciosa. Así que, prepárense. Bueno, pues Monster obviamente entraría dentro de un género, bueno, se le ha definido como suspenso, como crimen, como novela negra, pero pues sí, yo diría que es suspenso, más que nada. Pero así, también vale mencionar que este está en inglés y fue publicado por Viz Media, pero no se preocupen, también existe la versión en español, que esa lo publicó Planeta Comics, entonces si lo buscan, recuerden aquí. Y bueno, Monster está ambientado durante la época de separación de las dos Alemanias, la oriental y la occidental, en 1984. Y el protagonista, el doctor Kenzo Tenma, vive en Düsseldorf, donde él es un exitoso neurocirujano que es novio de la hija del dueño del hospital. Entonces su carrera obviamente va ascendiendo así como estratosféricamente y todo le va pero perfecto. Hasta que empieza a tener pues ciertas complicaciones morales, ciertas dudas morales, porque le ordenan operar a los pacientes que son más relevantes políticamente en vez de a los pacientes que llegan primero, que lo necesitan más. Entonces su primer choque viene cuando le ordenan operar a un cantante de ópera que obviamente tiene lazos importantes con la política, bla bla bla, en vez de a un trabajador de una fábrica que había sido herido y había llegado primero. En consecuencia de esto, se salvó al cantante de ópera porque lo operó el doctor Kenzo Tenma, pero falleció el señor que había llegado primero. Y entonces se encuentra con la familia de... El doctor Kenzo se encuentra con la familia de este señor que falleció y el señor le dice, no, es que el esposo había llegado primero, que no sé qué, y pues él ya como que empieza a no poder dormir y a preguntarse que si realmente vale la pena obedecer al que sería su suegrito para que su carrera prosiga, o sobreponerlo a su propia ética y a su propia moral de alguien que como médico se propone salvar vidas. Bueno, obviamente, no solo contento con eso, el director del hospital le obliga a Kenzo a escribir un artículo científico y a ponerlo a nombre de este señor. Entonces no solamente está jugando con la vida de la gente, sino que está cometiendo hasta fraude. Entonces obviamente el doctor Kenzo se siente cada vez peor y peor y peor y peor, hasta que finalmente llega el momento así como la encrucijada que nos lanza de lleno a la historia, que es cuando empiezan a suceder asesinatos en la ciudad. Y un día una familia que acaba de llegar de la Alemania occidental, los señores, el papá y la mamá y dos gemelitos, pues llaman a la ambulancia porque los papás han sido asesinados de un balazo en la cabeza. La niña está como en shock y el niño también le dieron un balazo en la cabeza. Entonces llegan y lo que hace el director del hospital es que le dice a Kenzo que no, que tiene que operar a otra persona porque pues obviamente estos pacientes no son relevantes o influyentes para que siga en ascensión el director del hospital a esferas más altas de la política. Entonces el doctor Kenzo dice, bueno, y como que se va caminando y piensa que no
que todas las vidas valen lo mismo, que ellos no tienen el poder de decidir quién vive o quién muere o quién es más importante que quién. Se detiene y dice no, y decide que va a salvar al niño que está herido de la cabeza. Y descubriremos ya después en Monster que precisamente esta acción tan encomiable, tan de buena onda del doctor, es lo que lo catapulta a toda una misión, a todo un completo maremoto de crímenes, donde él se termina por dar cuenta que el niño que salvó hace tantos años es quien está volviendo a matar a mucha gente después. Lo sabremos después, pero por lo mientras el doctor hace su decisión y lo pierde todo. Y pues él tiene que volver a construir su carrera, pero lo hace. Y vive así felizmente varios años hasta que el pasado lo alcanza y aquel niño que salvó comienza a hacer sus fechorías. Estos gemelos, Johan y Anna Liebert, que es a los que el doctor Kenzo salva, también obviamente llegan envueltos en misterio. No solamente sus padres están muertos y nadie sabe cómo o por qué, sino que también después de la caída del doctor Kenzo, que obviamente termina con su prometida, pierde su estatus, después de su caída, uno de los doctores que más se beneficiaba de esto, el doctor Heinemann, creo que así se llamaba, se muere misteriosamente y personas relacionadas con él empiezan también a morir como en circunstancias bastante sospechosas. Y obviamente al principio la policía sospecha del doctor Kenzo, pero como no tienen pruebas ni evidencia, al final pues no pasa nada. Y pues nos transportamos 9 años después, donde el doctor Kenzo vive por y para el trabajo y es director del Hospital Memorial Eisler. Pero bueno, es cuando ya empiezan a suceder, ahora sí como que ya se armó la gorda y empieza como más la investigación y la transformación del arco del personaje del Dr. Kenzo. Hablemos de nuestro autor entonces. Naoki Urasawa nació el 2 de enero de 1960 en Tokio. Él se licenció en Ciencias Económicas en la Universidad de Meisei, pero creo que nunca la ejerció. Y en 1981 publicó pues lo que fuera su primer manga, Return, que le ganó el premio a ser el mejor shogakukan en ese entonces. Y obviamente después ya se metió de lleno con su obra de Monster, pero obviamente no es su única obra porque él es un gran mangaka. Y... ¿qué les iba a decir? Sí, que realmente su estilo siempre se ha caracterizado por tener varias tramas interconectadas, por el uso del suspenso, y además él tiene una cierta fijación por Alemania. No sé muy bien por qué, obviamente quizá quien conoce más de él sabrá por qué le fascina tanto Alemania, pero en este caso a mí me pareció que también estaba muy bien ambientado. Y tiene muchísimos premios como dibujante de manga, así que se los voy a poner aquí como... ¡Ay, se cae un libro! Bueno, ahí verán los premios. Bueno, Monster, justamente por su trama, mantiene muy bien el suspenso. Y es cierto que una de las cuestiones que no me agradaba en sí de la historia es que muchos de los personajes suelen ser muy clichés. Y yo creo que el mejor ejemplo es el Dr. Kenzo. Porque Kenzo, bueno, aquí ya se ve más como trabajado y puteado por la vida y así. Pero Kenzo al inicio era como el típico personaje todo dulce, ingenuo, el epítome de todo lo bueno en el mundo, y siempre el típico segundón que era el Dr. Heinemann, que nunca podía ser bueno en todo, o su prometida Eva, que era como la típica niña engreída, consentida, toda mamona, o el papá de Eva, que era como el típico señor que es como ansioso de poder y lo va a ejercer a costa de quien sea. Y esa cuestión con personajes que son un poco clichés realmente nunca dejó de molestar. Pero empecemos por lo bueno, porque el hecho es que obviamente las expresiones están muy bien trabajadas, los escenarios de la obra son muy realistas, los términos que utilizan los doctores, o cómo se ve la sala de operaciones, o qué están haciendo, la tensión que se vive así como en el ER, pues también está muy vivido. Y eso también me gustó. Por eso también Grey's Anatomy. No, ya la dejé de ver. A veces la historia parece atorarse o ir un poco lento, pero después de reflexionarlo bastante, siento que estos espacios son como las partes narrativas en las que te tomas un respiro, y son precisamente esos espacios en los que el Dr. Kenzo se toma como tiempo para procesar todo lo que ha pasado, y es precisamente ahí cuando él evoluciona más como personaje, porque obviamente al inicio sí no me caía muy bien porque era como el doctor perfecto, soy Don Bondadosín, pero al final obviamente mientras va evolucionando como que dices, bueno, ya está reaccionando como una persona humana normal, que tiene el arrepentimiento de haber salvado a quien no tenía que salvar,
la culpa, el querer ser mejor, el preocuparse todavía por la gente, pero reconocer que muchos no lo van a ayudar. Y en fin, a pesar de que tiene que lidiar con estas personalidades que ya mencioné, que son muy clichés a veces, y sí son ya cuestiones que ya conocemos, aún así yo creo que el suspenso se mantiene bastante bien. Pero también muchos plot twists me resultaron bastante predecibles. Ahora sí, como que en el momento, cuando empiezan a hacer como tanto foreshadowing de que el niño llegó y tantos slow-mos de que el niño y la niña y de que el doctor Kenzo se decide si lo salva o no, yo decía como, se me hace que no lo tenía que salvar. Y oh, lo and behold, eso fue lo que sucedió. Pero bueno, y también los personajes secundarios, hay muchos que los desarrollan muchísimo, como el periodista o no me acuerdo, el que fumaba el puro, ya no me acuerdo, pero este personaje que como que sentías que era importante y pasaba con un buen desarrollo, no sé qué, y luego llegaban y lo mataban. Y yo, bueno, pues esto no fue para ninguna parte. Entonces sí te deja un sabor de boca amargo, como que dices, bueno, pues ¿para qué lo desarrollas, cabrón? No creas que la historia va a permanecer en un solo tiempo y lugar. No es así, porque van a estar en diferentes ciudades de Alemania, incluso en la República Checa, y todo esto será un constante proceso de aprendizaje tanto para los personajes como para nosotros como lectores, para que veas cómo Kenzo se convierte en el único capaz de no destruir o detener al monstruo de esta historia. Y a su vez también habrá personajes que sí les agarras cariño, la verdad sí les agarras cariño, y que mientras van metiéndose a la historia, como que tú nunca entras en una comodidad. Dices, bueno, ok, ya salió del hospital y ahora está aquí, yo creo que se la va a pasar aquí en un rato. Mentira, no acabas de ponerte cómodo en un giro argumental cuando ya te lanzaron otro plot twist y ya estás en otro lado. Y eso también hay que agradecérselo, que a pesar del suspenso y de ciertos momentos donde parece que la historia se ha atascado mientras un misterio se resuelve, también la historia va movidita y tú dices como, ¿de qué? Está chido, o sea, no me estoy aburriendo. De hecho, ahorita que estaba yo a punto de hacer la reseña, dije, a ver, voy a revisar rápido de qué iba yo a hablar, y me quedé así como... Tiene esa magia de que lo abres y te jala. Bueno, veredicto. ¿En qué acaba toda esta diatriba mía? Bueno, si fuéramos a catalogar esto como categorías de Kaiju, este libro entraría en... Para pasar un buen rato, sonreirás al terminarlo. Creo que el primer volumen de esta historia comete faltas perdonables. Sí, algunos personajes son muy clichés, sí, a veces los plot twists son predecibles, o sí ya sabemos que hay mucho foreshadowing, que sabemos que iba a pasar, pero al final del día toda esta historia como que va transformándose, va creciendo así en una espiral ascendente como de torbellino, así como ¡shua! Y tú dices como, esto se está mejorando mucho. Y va a cambiar mucho los escenarios, vas a conocer a muchísimos personajes y siempre va a estar pendiente como la preguntita central de la historia. ¿Logrará Kenzo detener al monstruo? ¿O él se convertirá en un monstruo también? ¡Ah! Bueno, y también aparte, bueno, yo no sé mucho así como de cosas de manga, nada más a veces agarro y digo como, mira. Pero creo que el arte está muy bien hecho. Y para variar sí hay diferencias en los rostros, porque lo que nunca me gustó de Miyazaki es que todos tienen la misma cara. Pero en este caso, como que sí, muchos rostros sí son reconocibles, sí son diferentes, sí se ven muy bien las expresiones. Y este se volverá uno de los mangas más icónicos, donde el horror, la esperanza, el crimen, la traición, el amor, todo va a convergir y a convertirse en este fenómeno. Con muchos fenómenos literarios y que han tenido mucha fama tanto en Japón como en América, se propusieron hacer una adaptación en live action de Monster. Pero la persona detrás de desear hacer esto es Guillermo del Toro, que sabemos que no es ajeno a las adaptaciones de producciones japonesas. Yo creo que el mejor ejemplo es Pacific Rim, que pues es algo de una temática bastante japonesa, que antes era más como por dibujos, pero yo creo que Guillermo del Toro sí lo logró construir una buena película, la verdad, con buenos efectos, buena animación, y aquí entregó. Pero el problema es que, ¿cómo se dice? New Line Cinema compró en 2013 los derechos para hacer el live action, pero pues se ha quedado estancado el proceso desde entonces. Guillermo del Toro ha estado haciendo como el pitch con diferentes productoras y con inversionistas para ver si pues le dan el chance, pero pues hasta el momento no ha tenido éxito. Hay varios capítulos escritos y tienen pues ya cierta estructura organizada, pero hasta el momento no hay ningún anuncio. Ahora, ¿qué?
dado que a Guillermo del Toro le dieron el Oscar por La forma del agua, yo creo que la industria cinematográfica va a empezar a confiar un poco más en él y quizá podamos ver una adaptación del monstruo próximamente, ¿no? Pero solo el tiempo lo dirá. Y pues eso fue todo. Hasta aquí su Cholo Squinty. Regresamos de el mundo de los muertos y vamos hacia el mundo de los vivos. Y espero que los haya convencido de leer Monster. Recuerden que esta versión es en inglés, pero la versión en español la pueden encontrar por Planeta Comics. Así que cuéntenme. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo quisieron leer? ¿Alguna vez lo vieron y no sabían de qué era? O pues puede que hayan visto el anime y quisieran leerlo. O bueno, a mí me lo dejaron en la escuela para leer, entonces quizá también se los dejó un profesor, maybe. Pero, en fin, cuéntenme y recuerden seguirnos en nuestras redes, van a aparecer aquí volando. Así que síganlas y nos veremos ya sea la próxima semana o dentro de un mes, quién sabe. Pero nos veremos por una nueva recomendación del libro. Así que hasta aquí se quedó Leer en Neón. Bye.